Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Hoy recibimos la visita de Miguel Pérez Abad, presidente de Fedeindustria. Bienvenido a Venevisión. Buenas tardes, gracias por la invitación. Recientemente conocimos a través del Ejecutivo de un crecimiento en 4.5% de nuestra economía. ¿De qué manera eso se traduce a la luz de la dinámica de la pequeña y la mediana industria? Bueno, primero es una noticia muy alentadora, muy positiva para todos los venezolanos y venezolanas. Y cuando revisamos la composición de ese crecimiento, vemos una respuesta favorable del sector de la manufactura. 7.6%, creo que fue uno de los sectores que más creció en este trimestre. Y eso tiene que ver a muchos elementos. Y uno de ellos, bueno, ya a finales del último trimestre del año 2010 veíamos una leve mejoría en la curva en la ecuación de crecimiento, y ya nosotros teníamos previsto que para el primer trimestre íbamos a tener un crecimiento no de esa dimensión. Obedece mucho el tema de las políticas, por ejemplo, de financiamiento, que ya lo hemos venido señalando. El año pasado se financiaron cerca de 350 nuevos proyectos industriales por el Fondo Bicentenario. Además, hay un alto componente que tiene que ver con la manera en que se ha abordado la crisis del capitalismo global, que no es mediante la aplicación de un paquetazo, como sí lo están haciendo, digamos, algunas otras regiones del planeta, y me refiero específicamente al hecho de que no se están sacrificando los programas sociales. Y eso significa que digamos que la economía, sobre todo la doméstica, se mantiene activa. Si el gobierno ha seguido haciendo inversión social, mucha de ella va dirigida a mejorar la capacidad de compra de los venezolanos y venezolanas, y eso mantiene la economía marchando. Y ese es un componente que hay que destacar con especial énfasis. El otro elemento, por supuesto, tiene que ver con una mejor asignación de las divisas, una mayor fluidez para la adquisición de insumos y materias primas, y bueno, que en términos generales el país encuentra la senda del desarrollo desde adentro, con una participación muy significativa de las empresas de capital privado, no solamente la inversión pública, que como todos sabemos, digamos, en el primer trimestre del año, gobernaciones y alcaldías siempre entran un poquito tarde, y sin entrar lo que estamos comentando ahora entre cámaras, que era la Gran Misión Vivienda, que es una perspectiva impresionante de participación de toda la cadena productiva de bienes y de servicios a nivel nacional. Si se viene diciendo desde hace tiempo que dependemos altamente de la importación y se habla de un crecimiento de la economía, y usted describe la dinámica de la pequeña y mediana industria en los términos que lo ha hecho, ¿por qué todavía hay indicios de desabastecimiento? ¿Qué tiene que hacer la empresa? Bueno, hay varios elementos ahí que podemos nosotros, digamos, interpretar, o que son vértices importantes para el tema del abastecimiento. En primera instancia, lo hemos venido señalando, la necesidad de hacer una transformación profunda en los puertos venezolanos. Es decir, tanto para la importación como para las exportaciones. Es decir, hay que hacer inversiones para la modernización de los puertos, porque ahí tenemos un alto congestionamiento, digamos, de mercancías, productos terminados o materias primas. Ese es un elemento lo que llaman nacionalización de mercancías, sí, la nacionalización, la permisaría, la gestión. Es decir, nosotros, la infraestructura, no solo portuaria, sino la infraestructura del país en términos generales, incluyendo puertos, centros de almacenaje, de distribución, vías, hay que mejorarla. Eso es un tema que está ahí presente para que los tiempos se acorten. Por ejemplo, ahora, bajo el efecto de las lluvias, tenemos, por ejemplo, en el oriente, tenemos retrasos con la entrega de materias primas y de productos terminados, porque hemos tenido durante el año 2010, casi desde el segundo semestre del 2010 y comenzando el año, muchas rupturas que han congestionado el desplazamiento de lo que es el tema del transporte hacia Occidente. También vemos que los fenómenos climatológicos han afectado la infraestructura vial, y eso también repercute o marca una demora en los despachos. Ese es un elemento. Lo otro es que la estructura productiva del país está desbordada. Es decir, la demanda interna ha crecido más rápido que la capacidad que tienen los agentes de la producción, privados y públicos, para dar respuestas favorables al país. Nosotros tenemos alrededor de unas 8.000 industrias que han venido progresivamente ocupando su capacidad instalada. Es decir, que nosotros lo hemos señalado, al límite de la oferta que podemos... Y permítame hacer una pregunta allí. En ese desbordamiento de nuestra capacidad productiva en razón de una demanda, ¿nuestra pequeña y mediana industria se ha mantenido, ha decrecido, ha crecido? No, ha crecido. No, aquí todas las empresas, en términos generales, el tejido empresarial venezolano ha crecido. Más allá de las interpretaciones, las matrices de opinión que algunos actores ponen a correr, lo cierto es que hoy hay más empresas y hoy hay más industria que hace 10 años. Nosotros tuvimos puntos críticos. La década de los 90 teníamos alrededor de 12.000 industrias, caímos a 6.
liberación de aranceles, liberación de las fuentes de financiamiento, cierre de la banca de desarrollo. Así, esos elementos están ahí. No es que cuando llegó el presidente Chávez ya habían 12.000 industrias, no, es que durante la década de los 90, con la aplicación, la firma del Consenso de Washington y la aplicación de un programa económico de corte neoliberal, las industrias nacionales se vieron muy afectadas. Después tuvimos un repunte y después tuvimos una pérdida durante el año 2002-2003 con los paros, las huelgas, perdimos alrededor de 1.200 pequeñas y medianas industrias. Pero de ahí en adelante la industria ha venido creciendo, primero ocupándose, porque nuestra capacidad instalada siempre ha tenido grandes proporciones de ociosidad, o sea, ha estado muy desocupada, porque fueron plantas industriales sobrediseñadas. Y ahora estamos, digamos, produciendo como debe ser, es decir, al límite de nuestras capacidades, pero sin embargo el año pasado se financiaron muchas plantas industriales, muchos proyectos industriales para aumentar la capacidad de producción, para abastecer las necesidades del país, pero para algo muy importante, que es generar una oferta de productos exportables nacionales, para poder entonces balancear la dependencia que tenemos todavía del sector petrolero. Vamos a hacer una pausa. Al regreso vayamos a las proyecciones de la gran misión vivienda. De qué manera la pequeña y mediana industria puede aprovechar esta oportunidad, convertirse en un factor de generación de empleos y de servicios necesarios para beneficio local. ¿Cómo no? Regresaremos con Miguel Pérez Abad, presidente de FEDIndustria.